Buenos días, Venezuela, feliz viernes, un gusto como siempre saludarlos y conectarnos a través de la pantalla de Caralí. Bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Soy Roseliano Díaz Arias, hoy por Eliezer Hernández. Diversos temas hemos abordado durante esta semana y uno de ellos que no escapa además a la realidad que vive nuestro país es el tema de la industria petrolera y cómo en los últimos meses ha existido un asedio, o así por lo menos lo han dicho voceros del gobierno nacional de cara a la industria petrolera. Por ello hoy nos acompaña Carlos Melo, quien es diputado a la Asamblea Nacional, para conversar sobre pues esta estructura, ¿no? Sobre el tema de la investigación que se adelanta de cara a lo que se ha denominado un posible desfalco para la empresa de la estatal venezolana, filial además de PDVSA Citgo, y también conversar sobre la explotación, la exploración que hace la empresa norteamericana ExxonMobil en pues aguas por delimitar con la República Cooperativa de Guyana. Bienvenido, buenos días. Gracias, Roseliano, buenos días. Gracias, Canalí, por la invitación. Siempre estamos dispuestos a escuchar distintas voces, pero bueno, hoy la Asamblea Nacional tiene retos importantísimos, ¿no? Y uno de ellos es la investigación que se lleva a cabo para determinar la responsabilidad de algunos actores políticos en torno a lo que ha sucedido con la filial de Petróleos de Venezuela, Citgo. Sí, en la Asamblea Nacional hay una comisión especial que estudia el caso Citgo. Tiene el caso Citgo y el caso del Banco Central ad hoc, esta administración paralela. El caso Citgo realmente compromete a diferentes factores de la política internacional, de la política nacional, factores que inclusive están muy cercanos en este momento al tema electoral. En algún momento, la verdad sobre cómo ha sido esa participación, a dónde han ido a parar los recursos que ha recibido Citgo, porque ha recibido recursos, a dónde han ido a parar, cómo ha sido cómo fue esa administración paralela de Guaidó. En consecuencia, en algún momento tendrán que salir algunos nombres a la calle y llevados a la justicia, porque el daño que se le hizo a Citgo en esto que llamaron el gobierno interino fue importante, fue clave para la economía nacional, para todo el proceso económico en Venezuela. El que crea que no se afectó por la situación de Citgo se equivoca. El país se afectó en sus ingresos económicos y todo esto está mezclado en lo que tiene que ver con esa producción, ese procesamiento que hace Citgo a nivel en los Estados Unidos del petróleo pesado. Esa comisión no tiene todavía los informes definitivos. Estas investigaciones son complicadas, son complejas, porque no se puede lanzar al voleo señalamientos. Ahí hay un trabajo que se viene haciendo con mucho cuidado, algo frenado por las elecciones sucesivas. Este proceso electoral, desde la presidencial hasta hoy, tenemos vamos para 2 años en elecciones, y esto ha entorpecido el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Cuando ha entorpecido es que no se ha podido trabajar pues en las comisiones, en la plenaria, y se puede haber retardado la investigación. Pero en su momento, esta comisión, en la cual yo formo parte recientemente, dará resultados y señalará, mira, aquí están estos venezolanos implicados, venezolanos vinculados a la política, venezolanos implicados, inclusive ese llamado de sanciones, ese llamado de bloqueo, ese llamado de obstrucción de la economía nacional, que no terminan de comprender que no es la forma correcta, porque el único perjudicado en lo que tiene que ver con las sanciones es el pueblo mismo, no es otra gente. O sea, no son los que
los que están en Miraflores. Señor Carlos, ¿y qué análisis se puede hacer luego de 5 años, por ejemplo, de aquel denominado, transcurrido estos 5 años de aquel denominado gobierno interino que se estableció como un mecanismo por parte de una fracción opositora en el país? ¿Qué evaluación se hace, sobre todo de Citgo? ¿Es posible que Venezuela recupere Citgo, que es una filial tan importante para PDVSA y que hace vida además en Estados Unidos? Que Venezuela recupere Citgo en las condiciones actuales geopolíticas, con el gobierno de Donald Trump, con la política que hay de sectores económicos internacionales, en este momento no lo veo cercano. O sea, yo en lo particular no lo veo cercano. No existe la disponibilidad de que factores económicos entiendan que la Citgo es de Venezuela y que debe ser manejada por los venezolanos. No, esto que se hizo, esta entrega que se hizo en donde se designaron directores, administradores, eso no lo veo sucediendo en lo inmediato. Esta estafa política que se llamó el gobierno interino, que dicen ser de la oposición, porque en el caso mío particular, yo soy un diputado de la oposición. O sea, yo llegué a la Asamblea como diputado de la oposición y para nada me siento ubicado en las acciones o en las propuestas que hizo ni ese gobierno interino, ni esto que hay ahora que continúa, parecer un gobierno interino parte 2 con algunas complicaciones políticas mayores. Entonces veo difícil que la pregunta que tú haces se resuelva a la brevedad. No lo veo claro, porque no hay disposición. Al contrario, pareciéramos estar alejándonos cada vez más de las relaciones económicas con el gobierno norteamericano. O sea, las pruebas me remito, lo que está allí, pues, porque eso de decir que los venezolanos no tienen ingreso, tienen prohibido el ingreso a los Estados Unidos, tiene una implicación, sí, o sea, más allá de combatir lo que ellos llaman eso del tren de Aragua, que es otro tema que se podría discutir en otro momento. Más allá de eso, afecta a la economía y afecta al venezolano que de alguna manera quiere, o sea, tener alguna relación o tiene familia en los Estados Unidos, como es buena parte ahora de los venezolanos. ¿Se aplicará entonces bajo este criterio y bajo esta respuesta que usted nos ha comentado y la investigación que está justo ahora en curso por parte de la Asamblea Nacional de cara a develar esta trama en torno a la empresa Citgo, se pudiese aplicar entonces la denominada Ley Libertador Simón Bolívar para los políticos que han estado inmersos en esta trama de corrupción? Mira, la Ley Simón Bolívar como ley es aplicable, pues. O sea, lo que está allí es aplicable. Que a lo mejor tuvimos alguna diferencia en el momento de su discusión, eso es parte de la Asamblea. O sea, parte de lo que es el Parlamento es el debate, es la diferencia. Y bueno, ya se aprobó, es una ley que es aplicable, así como la extensión de dominio. Esas dos leyes son aplicables a los factores que están incursos en delitos vinculados a Citgo, al Banco Central. No solamente voces venezolanas dicen, se están cogiendo el dinero en tal parte. Ahí está el analista económico Francisco Rodríguez haciendo señalamientos sobre los gastos indebidos por parte de eso que todavía sigue funcionando, que es el gobierno interino. Hay señalamientos complicados. Yo mismo hice unos señalamientos en una intervención en la Cámara con documentos donde presenté el desfalco que se le hizo a un dinero del Banco Central de Venezuela, cercano a 500 millones, manejado por Guaidó y ese gobierno tan particular que el interino que tiene, que sigue manejando dinero de los venezolanos. Ahora, señor Carlos, a mí me llama poderosamente la atención porque si bien es cierto, la Asamblea Nacional, una de sus responsabilidades, más allá de legislar, es adelantar casos como este, develar casos como este y darle seguimiento y como poder legislativo, pues ir a otras instancias del poder constituido en la República para darle celeridad y pronta resolución.
pero el caso Citgo, por ejemplo, si bien es muy llamativo y debe ser condenado por todas las partes involucradas y además por todos los venezolanos, entendiendo la importancia que tiene esta empresa para la estatal de petróleos, ahora también hay otros casos que deberían ser investigados y en los que están inmersos actores del Ejecutivo Nacional o por lo menos actores políticos que están en la fracción de gobierno. También se están evaluando otras tramas. Por ejemplo, nosotros vimos aquí como el fiscal general de la República develaba una trama millonaria en pues el tema administrativo de PDVSA, que para nadie es un secreto que de los últimos 5 directores o directivos que se ha conformado PDVSA, la mayoría ha estado inmersos o incursos en temas de corrupción. PDVSA, al parecer, por muchos años se ha convertido en una especie de caja chica de los estafadores de la política. Estos últimos casos que tiene, que son terribles y que el problema sería que no llegaran a ningún fin. O sea, que sencillamente hubo una denuncia y unos señores que se cogieron una cifra terrible, tremenda, pero luego no termina en nada. Bueno, hay algunas personas que están ahorita privados de libertad, pero PDVSA viene convirtiéndose no solamente en estos 25 años en una caja chica de los estafadores, ¿cómo se llama?, especializados, sino que desde antes, de lo que llamaban la cuarta. Y siempre termina una noticia como la que tú señalas, termina siendo eso, una noticia. Y al final nos dice, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿A dónde fueron a parar los reales? ¿Quién los tiene? ¿Los repusieron? Los miles de millones que señaló el propio gobierno, más de 20.000 millones, o sea, ¿tuvo algún retorno a ese dinero? Claro, viene la pregunta de quién le pone el cascabel al gato. Vamos a establecer nuestra primera pausa comercial. Esto es Puntos de Vista. Podemos en tan solo segundo y conversamos con Carlos Melo, diputado de la Asamblea Nacional. Bien, estamos de vuelta. Esto es Punto de Vista a través de la pantalla de Canal I. Hoy conversamos con Carlos Melo, quien es diputado de la Asamblea Nacional. Hacíamos un esbozo de pues, la actualización de la investigación que adelanta esta Asamblea de cara a bueno, resolver el tema de Citgo, una filial de Petróleos de Venezuela muy importante, además, que se ha convertido en pues, la ejecutora de la distribución de combustible y también de petróleo en Estados Unidos por parte de bandera venezolana y que en el denominado gobierno interino fue adjudicada por la administración en su momento de Biden, fue adjudicada a una fracción de la oposición venezolana y que no ha rendido frutos ni hay una forma clara de los movimientos económicos financieros de esta empresa. Sería terrible que la Citgo terminara rematada y picada, como tú has visto varias noticias, intentando pagarle a unos supuestos deudores, o sea, deudas que tiene Venezuela. Pues se han generado juicios en torno a eso y los que dicen que el gobierno les debe aspiran de alguna manera que se deben de cobrar de allí. Eso sería terrible. Y a la final no hay culpables, pues. Lo que llevaron a Citgo a esto, lo que llevaron a el caso del oro que estaba en Inglaterra, que todavía está allá, son 1.500 millones en oro. El caso del oro que tenía el dinero del Banco del Tesoro norteamericano, que fue parte del dinero que fue a Guaidó, terminó dilapidado y no hay culpables en eso. Entonces, Venezuela parece tener un hábito histórico en el cual las grandes denuncias terminan en grandes decepciones y al final no hay ningún tipo de responsable, o sea, ni antes ni ahora. Yo le pido a este gobierno que, bueno, que en verdad concluya esas investigaciones y los que les toque alguna responsabilidad, bueno, que paguen como establece la justicia. Y ahora hay una cantidad de leyes que regulan eso. Claro, eso tiene que suceder. Y a propósito, diputado, de concluir el tema de la investigación, por ejemplo, esta Asamblea Nacional emitirá un informe final en torno a esta investigación, entendiendo que pues, le tocará asumir a nuevos diputados a partir del próximo 5 de enero. Esa comisión la preside el diputado vicepresidente de la Asamblea, Pedro Infante. Yo le sugeriría, pues, al colega, al diputado Pedro Infante, que reactivara esa investigación,
no la dejara dormir ahí, que pase tanto tiempo. Claro, la dinámica política que tenemos ahorita con esta multiplicidad de elecciones, como dije al principio, entorpece el trabajo investigativo. No solamente ahí, han habido casos de corrupción vinculados a otras áreas del gobierno, han habido casos de parlamentarios de esta periodo que han estado vinculados al tema de la droga. O sea, que han sido detenidos, el gobierno los detuvo, pues. Sí, por lo menos eso pasó. Aproximadamente 4, ¿no? Sí, 4 parlamentarios, para no meternos en ese tema. Pero tienes que tú cerrar los casos. O sea, no pueden dormir ahí, no. Pasaron 20 años, pasaron 10 años, todo un periodo y no se ha resuelto. Del 2015 ahorita, ya pasó algún tiempo. Claro, la justicia parece ser algo lenta, aunque dicen que llega, pero parece ser algo lento. Diputado, usted ha dicho algo interesante. Usted ha dicho, bueno, es que por la dinámica y sobre todo por las condiciones electorales, llevamos prácticamente 2 años de elección en elección para renovar así los poderes. Además, elecciones constitucionales establecidas en nuestra Carta Magna. Quería también consultarle, aprovechar este momento que nos queda de programa para consultarle su apreciación en torno a la elección, por ejemplo, del 25 de mayo. Hay un análisis interesante que hacer allí, sobre todo por parte de la oposición venezolana, al ver cómo pues de 3 gobernaciones que tenían la oposición solamente queda una y que el gobierno se ha hecho además hasta con un reciente estado como el de la Guayana Esequiba, donde fue una elección que, si bien es cierto, iba un candidato del Gran Polo Patriótico, iban por lo menos 5 o 4 de la oposición venezolana. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer hoy al ver el mapa rojo del Gran Polo Patriótico? Comenzando por lo último, aunque yo comparto el tema de que la Guayana Esequiba es venezolana, no tengo duda. Sí, creo que sí, no hay diatriba allí. No hay debate. No hay debate, sí. Sí tengo diferencias en la forma como se toma un pedazo del Estado Bolívar, se convierte en parte del territorio de la Guayana Esequiba y se lanzan unas elecciones allí donde un diputado de los 5 o 6 que salieron allí pueden haber salido con 1000 votos, por decir algo. Mientras a un diputado en Caracas le cuesta 100.000 votos salir un diputado. Entonces hay una desproporción democrática en ese caso. Pero aparte de ello, no hemos terminado de leer los resultados de las elecciones a diputados y gobernadores cuando se hace un llamado inmediatamente a otras elecciones. Yo le haría una solicitud como parlamentario, como secretario general de un partido recién creado que es Unión Nacional Electoral, un llamado a Elvis Amoroso, al rector Quintero, a los que tienen que ver políticamente con esto, que reconsideren esa fecha. O sea, el gobierno, el que está en el gobierno siempre lleva una ventaja. Si llaman elecciones y tú eres el gobierno, lleva ventaja. Entonces te colocan en unas elecciones para julio en desventaja. No has analizado dónde te equivocaste, dónde perdiste, cómo corriges ahí. Porque si a mí me preguntan, bueno, yo no salí yo tengo ya suficientes periodos en la Asamblea, yo he sido diputado 2 veces principal y 2 veces suplente por 20 años, he estado allí, ya no voy a estar allí. Pero yo diría, mi discurso no lo compró la gente. Y lo reconozco, mi discurso no lo compró la gente. Y en consecuencia no saqué suficientes votos. Y eso, si tú no reconoces eso y haces reajustes, si no reconoces que el problema estratégico tuyo de las alianzas fue equivocado, si no lo reconocemos en la posición, sencillamente de las 100 alcaldías, y escúchese con claridad, para los que llaman sobre todo a la abstención, de las 100 alcaldías, de las 345 que tiene el país, que son de la oposición, bueno, nos quedarán 5 o 6. O sea, le entregaremos al gobierno casi 100 alcaldías. Si alguien cree que eso es una victoria política correcta, yo no sé en qué mundo vive. Yo no sé cómo eso de perder y salir derrotado es una victoria. ¿Cómo es que tú dices, no, maravilloso, perdimos casi todas las alcaldías, perdimos casi todos los diputados, hemos ganado? Por Dios.
Sí, hay un análisis sin duda alguna que deben hacer los factores políticos de cara a la elección que se avecina de este 27 de julio y sobre todo de los resultados, como usted lo ha dicho, que ha dejado esta elección del 25 de mayo. Muchísimas gracias, diputado, por su tiempo y por conversar esta jornada con nosotros. Carlos Melo, diputado a la Asamblea Nacional. Soy Roseliano Díaz Arias, es todo por ahora. Agradezco profundamente su sintonía. Como siempre, la invitación es a que se quede con nosotros en la pantalla de Canal I. Que pase feliz fin de semana.